¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Hugo Villarroel Pantoja y ahora vamos a ver esta clase sobre Curriculum Vitae. Algo que debemos tomar en cuenta pues es que el currículum como tal no consigue empleo, sino es como un vehículo que nos permite estar frente a otro ser humano. En ese momento el currículum pierde vigencia y entonces viene la entrevista de trabajo, viene nuestra presentación y por supuesto la indicación de todas nuestras habilidades para conseguir el puesto que nosotros estamos buscando. En específico, podemos identificar que hay un sinnúmero de textos y un gran número de sitios de Internet y todos prometen que tienen el verdadero conocimiento secreto para poder lograr tener un trabajo. Ya vimos que el currículum no lo consigue. Sin embargo, Jorge Muniain, que es el texto, uno de los textos que vamos a analizar en esta clase, pues tiene una propuesta de currículum de una sola página. En esta propuesta, pues, tenemos que ser precisos, tenemos que hablar o escribir más bien el idioma de los reclutadores, tenemos que colocar en alguna información, tips, de tipografía, por supuesto, pero también tips de visuales, ópticos, que nos van a permitir que el reclutador, que es una persona que se dedica profesionalmente a esto, pues tenga el ojo y el tiempo suficiente como para voltear a ver el propio. Jorge Muniain, pues, integra esta parte del lenguaje técnico del reclutador para poder lograr resaltar el nuestro por sobre los demás, inicialmente. Por supuesto que no todo es resaltar un currículum, sino tener las habilidades para poder desarrollar el puesto. Jorge Muniain empieza pues haciendo recomendaciones que nosotros consideraríamos lógicas, lo son, pero siempre hay que tenerlas en mente para poder hacer una impresión, para buscar un lugar donde sea de alta calidad, donde no tenga demasiada información y donde nosotros vamos a identificar pues que el currículum, si lo vamos a empastar, si lo vamos a engargolar, si lo vamos a entregar de manera muy profesional y formal, pues no debe tener nada que cubra ese currículum de una sola página. Es decir, no debe tener pastas opacas, no debe venir en un folder, no debe tener una hoja antes de nuestro currículum, cosas por el estilo. Nada más engargolamos una hoja e inmediatamente la pasta es translúcida y el reclutador puede ver inmediatamente de qué se trata nuestro currículum. Otra recomendación pues es que el currículum de una sola página pues tiene la característica de que se puede enviar rápido, de que el reclutador tiene los datos que necesita conocer y algo muy importante que yo rescato es el currículum debe tener tanta información como para que el reclutador sepa que nosotros podemos caber en ese puesto, pero debe tener tan poca información como para que el reclutador nos llame por alguna duda, si es el caso, y por supuesto nosotros hacer presencia frente a un ser humano, que como dije, desde esta perspectiva, pues es la idea del currículum vitae, ponernos enfrente de un ser humano. Algunas características tipográficas de estilo y de forma, pues tienen que ver con resaltar a la vista, con hacer una lectura agradable por el tipo de letra, identificar elementos importantes y no un texto plano que el reclutador tenga que leer todo, sino simplemente con una revisión óptica de unos muy pocos segundos. ¿Sí? Hay quien dice entre 5 y 10 segundos es lo que tarda un reclutador en determinar si necesita seguir leyendo un currículum o no. Entonces, todos estos elementos, empezando por la letra bold, el tipo de letra, cursivas, versalitas y todo lo que distinguimos aquí, pues también lo tenemos que usar a nuestro favor para darle lectura rápida. Por supuesto, títulos, subtítulos, texto y datos generales, ¿sí? Le permite al ojo del reclutador y de cualquier persona decir, esto es lo más importante y ya lo vi. Quiero ver más, me voy a datos generales, etcétera. Debemos identificar también que hay en lo general 3 tipos de currículum que resaltan
la temporalidad, el expertise, las características de la persona, y que puede ser el cronológico, quien ya tiene mucho tiempo en el ámbito laboral y ha pasado por diversas experiencias profesionales, académicas, personales, de liderazgo, etcétera, pues vale la pena hacerlo. El temático funcional, pues también aquellas personas que tal vez no tienen tanto tiempo o no han estado en tantos trabajos o en tantos proyectos, entonces, pero se ha dedicado, se ha especializado uno solo, pues entonces el temático funcional vale la pena hacerlo. Para las personas pues recién egresadas, pues ni uno ni otro, ¿sí? Serían suficientes o quedarían tal vez demasiado largos o muy cortos para poder hacer nuestro currículum. Sin embargo, un combinado, mencionar alguna cronología de nuestra vida, currículum vitae es hoja de vida, pero también temático funcional como experiencia profesional, objetivos, nos va a permitir entonces explotar lo que es una hoja para poder comentarle al reclutador cuáles son nuestras experiencias. Veamos entonces algunas secciones que nosotros debemos atender en esta actividad que vamos a realizar y que lo repetiré un par de ocasiones. Debemos utilizar el formato que viene en el documento que se proporciona en esta misma plataforma. Cualquier otro formato o documento, pues no valida la calificación que yo espero que todas y que todos tengan. Bueno, la primera sección que tendremos en nuestro currículum pues es el encabezado. Y es obvio que el encabezado no debe de decir currículum vitae, como lo dice Jorge Muniain. Ninguna tarjeta de presentación dice tarjeta de presentación o cosa por el estilo, sino tenemos que resaltar nuestra profesión. Tal vez a ningún reclutador le interesa tu nombre. Si eres Montserrat, si eres Hugo, si eres Arturo, si eres Alejandra, no importa, ¿sí? Lo que importa es cuál es tu profesión. Si el reclutador está buscando a un sociólogo, a un psicólogo, a un biomédico, a un médico, a una arquitecta, a una ingeniera, etcétera, pues lo primero que tiene que ver es yo soy contador, yo soy veterinario, yo soy abogada, etcétera. Y después iremos poniendo también cosas que son muy importantes, pero debe ser algo muy, muy corto que nos permita darle el tiempo suficiente para que identifique inmediatamente qué es lo que somos. Sí, coincide con el puesto. Perfecto. Luego, en los datos generales, pues no solo Jorge Muniain lo menciona, ¿sí? Sino es obvio que en la vida laboral que yo he tenido a lo largo de los años, pues en las contrataciones te llevas muchas sorpresas, entre ellos los datos generales. Y vean ustedes, y créanme que hay currículums, hoy en día cada vez es más escaso, pero sería un error empezar a poner 1, 2 o la cantidad de datos que ustedes quieran, ¿sí? Para poder identificar cuáles son mis datos generales. Hay una lista enorme de datos, ¿sí? Que nosotros podíamos poner, pero que, sin ser peyorativo, pero a nadie le interesa. El exceso de datos solo confunde. Por lo tanto, nuestro encabezado debe quedar de esta manera. En el extremo superior izquierdo, nuestra profesión, yo sé que no la han terminado la licenciatura, pero vamos a suponer que este currículum va a ser una vez graduados. Después tenemos el nombre y algo importante, una dirección corta. Evitamos manzanas, lotes, edificios, entradas y todo este tipo de características que en algún momento son importantes, pero que para el currículum no lo es. Simplemente calle, número y la colonia. Eso es suficiente. Un número telefónico, ¿sí? Corto, ¿sí? Normalmente ya se acostumbra o se debería utilizar exclusivamente mi celular, porque cualquier otro teléfono pues no sabemos quién lo va a contestar, si va a haber recado, etcétera, y a veces ya ni funciona. Mi celular, y nos da oportunidad de ver quién nos está llamando. Nosotros, por supuesto, conocemos a la empresa donde queremos trabajar, hasta sus teléfonos, su filosofía, sus colores institucionales, etcétera. Y reconocemos el teléfono y nos podemos dar 3 segundos
para decir qué va a pasar aquí, me van a pedir empleo, tengo que contestar, etc. Su currículum vitae, bueno, pues tiene que ser un correo profesional, ¿sí? Preferentemente profesional en el sentido de su nombre, su apellido, evitar números, evitar, yo sé que a veces no es tan fácil, no evitar algún otro símbolo o signo que nos diferencie, pero en la mayoría de los casos con el nombre será suficiente. Corto, conciso y saben de quién es. Así debemos hacer nuestro currículum vitae y por eso está el formato adjunto en esta plataforma. En cuanto al objetivo, pues el objetivo tiene que ver directamente con aquel, el momentum, si me permiten la palabra, en el que me encuentro para poder decirle a la empresa, yo quiero hacer esto, ¿sí? Te puedo entregar esto, tengo estas capacidades, lo puedo lograr, etc. En 2 renglones. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Malos objetivos. Continuar con el desarrollo de mi carrera, ¿sí? No le interesa a la empresa, en un puesto afín a la capacidad y experiencia que poseo, quién sabe cuál sea, que además me permite tener un desarrollo constante, no nos interesa tu desarrollo, nos interesa el desarrollo de la empresa en primera instancia, tanto laboral como económico, que me rinda la posibilidad de consolidarme en la misma. Desarrollar mi capacidad para lograr mis metas como las de la compañía. Entonces vean ustedes cómo no dice nada, ¿sí? El reclutador lo que necesita ver es qué le pueden dar a la empresa, en primera instancia, por supuesto. Buenos objetivos, pues indican quién soy, qué puedo hacer y dónde lo puedo hacer. Asistir en forma directa a un director general de empresa transnacional. Punto. Y para esto, por la entrevista, ahí tiene suficiente información para saber qué puesto estoy buscando, pero tiene tan poca información como para que me llamen. Sin embargo, veamos. Puesto gerencial, empresa de desarrollo inmobiliario. No en cualquier empresa. Soy arquitecto con 20 años de servicio. Ok, ¿en qué? En materia de desarrollo urbano y vivienda. ¿En qué? Experiencia en programas Quaker Express, Illustrator, PageMaker. ¿En qué? ¿Sí? En ventas de productos. No dice servicios, dice venta de productos. ¿En qué? ¿Sí? Contador público, en impuestos y auditoría. Eso es a lo que me refiero cuando nuestro objetivo tiene que tener una dirección singular. Educación, bueno, pues aquí vale la pena poner, siempre hay una duda, ¿qué debe leer primero el reclutador? Pues debe de leer primero el último año de estudios, ¿sí? No debe leer primero tu primaria, tu kinder, tu maternal, perdón que sea irónico, pero a veces sucede, ¿sí? Y nosotros cuando salgamos a la vida laboral vamos a poner nuestra licenciatura en adelante. Licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades, diplomados, lo que usted que sea dirigido a la empresa donde quieren buscar trabajo. Tuvimos un diplomado en desarrollo personal, ok, pero la empresa tiene que ver con, con un hospital. Bueno, pues probablemente no sea el diplomado más idóneo en este momento, a diferencia que si tengo un curso de especialización en cardiopatías pediátricas, por ejemplo. Eso es más interesante. Es importante tu diplomado de desarrollo personal, pero lo dejaremos para la entrevista de trabajo. Entonces, un detalle importante para la vida laboral. Si nosotros realizamos nuestro bachillerato lejos de nuestra casa, en el extranjero, es importante ponerlo, ¿sí? Porque denota liderazgo, denota experiencias con otra cultura, cómo se adecuaron, aunque fuera la primaria o aunque fuera la secundaria, hay que ponerlo. Inclusive, si estamos en la Ciudad de México, son oriundos de la Ciudad de México o están asentados en la Ciudad de México y su educación fue en Mérida, en Tijuana, etcétera, lejos, en el extremo total, también vale la pena ponerlo. En nuestro ejercicio vamos a poner el bachillerato que ustedes hayan realizado. Repito, en la vida laboral no se pone, salvo esta excepción, pero aquí en nuestro laboratorio de pruebas vamos a poner bachillerato y la licenciatura como si lo hubieran terminado.
Yo creo que la parte más importante del currículum vitae es la experiencia profesional, porque inmediatamente todas y todos empezamos a pensar, pues no tengo yo ningún tipo de experiencia profesional, y si la tienen, y mucha, siempre y cuando sigamos esta metodología que nos propone Jorge Muniain de PAR. Es decir, tenemos un congreso, pensemos en él. Tuvimos una conferencia, pensemos en la conferencia. Tuvimos un trabajo que no tiene que ver con mi ámbito laboral, pensemos en ello. Voy a hablar de un probable congreso nacional o internacional al que asistimos y le preguntaré qué problemas encontré en mi congreso, o puede ser mi conferencia, o en mi curso, o en mi trabajo, etc. Si seguimos con este ejemplo del Congreso, pues ¿qué problemas encontré en mi trabajo? Pues que hay carencias, por ejemplo, si es un Congreso de desarrollo organizacional en este siglo de inteligencia artificial, pues encontré la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para la gestión organizacional. ¿Qué acciones tomé para resolverlos? Identifiqué lo que era la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la gestión. ¿Cuáles fueron los resultados? Que llevé a cabo un ejercicio de diagnóstico de la inteligencia artificial en el desarrollo de mi organización. Entonces, ya está su experiencia profesional. Eso es experiencia profesional, es un tip, es una clave, es un lenguaje específico de los reclutadores que nosotros podemos agotar. Por supuesto, en nuestro currículum no vamos a poner las preguntas, vamos a poner solo las respuestas. Año, empresa, puesto, y esto es la respuesta a las 3 preguntas de la metodología PAR. Y con esto terminamos nuestro currículum. Pero debemos tomar en cuenta la importancia de la tipografía que vamos a utilizar. Aquí hay unas recomendaciones, van a ver ustedes cuál es la que mejor deberían utilizar. Y otro elemento fundamental es la fotografía. Nosotros vamos a colar, nos pidieron fotografía, normalmente no la piden y no la ponemos. No la pidieron. Ok, vamos a procurar no utilizar las fotografías de barrio, ¿sí? Vamos a procurar que le arranquemos la fotografía infantil a la credencial del club, del gimnasio o de las clases de inglés, y mejor dediquémosle una pequeña inversión que nos va a servir para 10 años cuando menos y mandarnos a hacer un estudio con un profesional o con la fotografía de barrio, dándole el ejemplo para que utilicen algunas características que podemos ver. Por ejemplo, las características fundamentales son los brazos, ¿sí? La línea de los hombros, ¿sí? El giro del torso en relación con la cabeza y, por supuesto, el fondo, ¿sí? Oscuro, que puede ser también, pero tenemos una prenda clara, fondo claro, tenemos prenda oscuro, prenda oscura, fondo oscuro, etcétera. Un profesional sabrá definir perfectamente qué es lo que necesitamos. Y esta fotografía pues representa, ¿sí?, nuestro profesionalismo, representa nuestra capacidad, nuestra entrega, nuestra experiencia, muchas cosas que en otro tipo de fotografías, ¿sí?, no se ven reflejadas. Inclusive con los médicos, pues también hay una característica muy especial. Pues hasta aquí las recomendaciones para el currículum vitae. Acudan a la plataforma, bajen el documento de Word que trae toda esta información, inclusive está esta misma presentación, pero sí, dentro de ese documento muy largo, porque viene toda esta información, hay una pequeña parte donde viene el formato de nuestro currículum vitae. Un gusto hablar con ustedes, mi deseo de mucho éxito y pues reportarme a sus órdenes por la plataforma, por correo electrónico, como ustedes gusten para cualquier duda que tengan. Muchas gracias y sigo a sus órdenes.